Saludos cordiales, este video será una presentación de los estudiantes Jorge Cueva y Samantha Suquilanda para la asignatura de plataformas web, en donde presentaremos el diseño y funcionamiento de una página web con características distintivas tanto para clientes como para administradores de un parqueadero público. Esta aplicación fue desarrollada utilizando el framework de Angular y se utilizaron los servicios de Firebase como Firestore, Google Authentication y Firebase Deploy para poder tener la aplicación publicada con un link. Nuestros objetivos para poder desarrollar este proyecto se basaron en, primero, diseñar un sistema de autenticación y registro seguro que permita a los usuarios acceder mediante su cuenta de Google utilizando el servicio de Firebase, además de desarrollar interfaces intuitivas y versátiles que simplifiquen la gestión de aparcamientos, posibilitando a los gestores efectuar labores como la configuración de espacios, tarifas, horarios y contratos que puedan tener algunos clientes, además de implementar la aplicación en Firebase Hosting para poder tener una IP fija a la que todos los usuarios puedan acceder, tanto administradores como clientes. Esta aplicación se encuentra publicada dentro de Firebase Hosting utilizando el siguiente link y está adaptada tanto para dispositivos móviles como para dispositivos de escritorio. En este caso estamos utilizando la vista de escritorio, pero si utilizamos la vista de móvil podremos ver que funciona perfectamente. Antes de empezar con la programación que tenemos en la aplicación y la forma en la que se maneja tanto para clientes como para administradores, mostraremos un poco de las interfaces que estamos utilizando. Tenemos principalmente una pestaña de inicio que está organizada de una forma vertical en dispositivos móviles y de una forma horizontal en dispositivos de escritorio, principalmente porque los dispositivos móviles necesitan, por facilidad del usuario, poder scrollear y ver, en nuestro caso, las características del parqueadero. Además, cada una de las características tiene un botón de iniciar sesión para que en caso de que alguna llegue a llamar la atención del cliente, este pueda iniciar sesión desde cualquier lugar de la página, sin tener necesariamente que subir hasta la parte más alta o llegar a la parte más baja de la página para poder hacerlo. Una vez que el usuario se sienta a gusto, habiendo visto las características del parqueadero, podrá iniciar sesión, lo que será mediante esta página, en donde podrá seleccionar el icono de Google para poder seleccionar seguidamente su cuenta y si se encuentra registrado en nuestra aplicación, será redireccionado a las pestañas de cliente o administrador, dependiendo del caso, y si no se encuentra registrado, procederemos a una vista de registro en donde podrá rellenar sus datos. Estas dos vistas, tanto la de iniciar sesión como la de registrarse, tienen un tamaño fijo, entonces no afectaría su uso en dispositivos móviles y dispositivos de escritorio, principalmente porque la parte visible es menor que el tamaño de una pantalla promedio. Continuaremos con la vista de menú principal para clientes, en donde se mostrará un mensaje personalizado para cada cliente, además de un mensaje de bienvenida que se podrá configurar manualmente podrá ser configurado por cada uno de los administradores y mostrará un dato que será las plazas disponibles en nuestro caso. Además tenemos una presentación de las tarifas para que un cliente pueda ver cuál es el precio a manejarse dependiendo del tiempo que pretenda quedarse en el parqueadero y un croquis que será el mapa del parqueadero. Este mismo menú será aprovechado para dispositivos de escritorio, principalmente utilizando las medidas de una pantalla de 1920 por 1080, en donde se podrán dispersar los elementos de una forma más cómoda para una vista grande. En cuanto a clientes, nuestro último menú sería el de perfil, que también lo utilizamos en las cuentas de administradores. Este perfil nos permitirá poder modificar la información de los clientes y administradores en general de los usuarios mediante inputs de nombre, teléfono, dirección, cédula y placas, que son los datos que estamos utilizando en la aplicación. Para poder modificar estos datos, el usuario simplemente escribirá el nuevo valor y le dará al botón de editar. Esta pestaña tiene su propia versión para móvil, en donde, al igual que en pestañas anteriores, se utiliza una vista vertical con scroll para que sea más cómodo para el usuario. El menú principal para administradores es bastante similar al de clientes, sin embargo, solamente evitamos colocar el croquis, dado que un administrador no necesariamente necesita saber el espacio de parqueadero, sino solamente la forma en la que los datos están dispuestos en ese momento y él sí necesita modificarlos.
Tenemos también su vista para dispositivos móviles y de escritorio. Dentro de nuestros administradores debemos poder tener un control sobre los usuarios. En este caso tenemos nuestra pestaña o componente de usuarios en donde se presentarán en dispositivos móviles solamente la placa del vehículo al que necesitamos, del vehículo del dueño al que necesitamos modificar o ver los datos. Y en caso de dispositivos de escritorio se mostrarán además de la placa el nombre, teléfono y una característica extra que es la que nosotros utilizamos de administrador o cliente. Una vez que demos al botón de ver en cada uno de los usuarios podremos acceder a sus datos y editarlos. Desde esto solamente será accesible desde una vista de administrador, dado que de cliente se hará una validación de que el cliente tenga los permisos necesarios y si no los tiene será redireccionado a las ventanas de menú principal o inicio, dependiendo del caso. Además de usuarios, nuestros administradores deben poder controlar los espacios disponibles y nosotros como datos adicionales hemos agregado los espacios totales, plazas ocupadas en ese momento, plazas reservadas y los clientes en vía que deberán ser configurados manualmente. Para poder ser configurados solamente se cambiará el valor y se dará clic en el botón de editar. La interfaz es muy similar, tanto en dispositivos móviles y de escritorio. Simplemente se cambia el valor del botón de editar para que siga manteniendo la estética que se mantiene en los dispositivos. La ventana de gestión de tarifas también nos mostrará un mensaje del día, uso mínimo y las tarifas que estaremos incluyendo en ese momento, además del botón editar al que se podrá acceder scrollando en caso de la vista de dispositivos móviles. Esta vista será Estos datos serán los mismos a los que los usuarios, tanto clientes como administradores, podrán acceder en su menú principal. También tendremos un menú para poder administrar los horarios dentro de la aplicación. Este menú será visible de forma vertical con scrolls en caso de dispositivos móviles y con scrolls automáticos en caso de dispositivos verticales. En esta ventana nosotros configuramos un horario general que va a ser el de lunes a viernes y sábados y domingos que se puede editar y un botón de crear que nos permite crear horarios especiales. En este caso, como ejemplos, tenemos Halloween o Día del Escudo y Navidad. Cada uno contiene una fecha de inicio, una fecha de fin, horario de entrada y horario de salida. Además de una X que nos permitiría eliminar el horario si es que es necesario. Para poder editar, crear o editar los horarios generales se utilizan las siguientes pestañas que se encuentran en la misma página y al tener tamaños fijos son útiles tanto en dispositivos móviles como de escritorio. No hay que cambiarles, son las mismas en ambos. Por último tenemos nuestra ventana de arriendos, la que nos permite tener un botón de eliminar para poder eliminar los arriendos. En caso de dispositivos móviles solamente la placa y el estado. Y en caso de dispositivos de escritorio podemos mostrar más datos debido al tamaño de la pantalla, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el inicio del arriendo, el fin del arriendo y el nombre del propietario del carro al que se le está arrendando el espacio. Además tenemos nuestro botón de agregar que nos desplegará un menú muy similar al anterior para poder agregar los usuarios, su placa, su nombre, fecha de inicio, fecha de fin y el estado en el que se encuentra en ese momento, puede ser adentro o afuera del parqueadero. Además, me gustaría aclarar que la placa del vehículo nos ayuda a identificar al usuario. Si es que la placa no existe, el usuario no será identificado y no se validará. De funcionalidades, tenemos como primer punto la autenticación y seguridad. Dentro de nuestro proyecto se estableció un sistema de autenticación en la aplicación usando Firebase Authentication, con acceso a través de Google. Este sistema posibilita que los usuarios accedan con rapidez a su cuenta de Google. Dentro del componente Login Component utilizamos el servicio denominado Google Auth Service. Como podemos observar, si vamos al código, estamos utilizando el servicio Google Auth Service. Dentro del mismo tenemos un primer método, el cual nos va a ayudar el Sign Up In with Pop-up, registrar usuarios nuevos en Firestore, verificar si un usuario ya existe con Check User Exist y gestionar datos como tarifas, espacios, horarios y arriendos en colecciones específicas de Firestore.
Además utiliza un Behavior Subject para emitir y escuchar cambios en los datos del usuario en tiempo real. También incluye funcionalidades para formatear datos de fechas y horas y ofrece métodos para recuperar y utilizar documentos en Firestore. Punto dentro del desarrollo de funcionalidades tenemos las funcionalidades para usuarios. En este caso comenzamos con clientes. Nuestro cliente va a poder iniciar sesión mediante su cuenta de Google. Dentro de nuestro código, como podemos ver aquí, nos vamos a dirigir a nuestro código. Tenemos nuestro servicio Google Auth Service, que en el componente perfil component se encarga de recuperar datos utilizando el UID de cada usuario, almacenado en el JSON asociado a Google para verificar si la ventana es correcta para el mismo. Si nos vamos para perfil, en nuestra parte clientes, tenemos que para los métodos para leer los datos del usuario desde local storage, como primer punto, el nombre, teléfono, dirección, cédula y placas. El stat es lo que nos va a ayudar a diferenciar si en este caso es un usuario cliente o un usuario administrador. Si es diferente de user, redirigir al inicio, a la sesión, si el usuario no está en el local storage. Si en sí existe el usuario, verificamos que exista en el Firestore. En este caso controlamos los errores y obtenemos la información del usuario, ya sea nombre, teléfono, dirección, cédula, placas y el stat. Aquí también tenemos un método para guardar la información que usamos del Google, siempre usamos el Google Users.SaveUser, que son propios de este servicio. Para verificar el mismo, tenemos aquí, le damos clic y tenemos la opción de poder registrarnos por medio de nuestra cuenta de Google. Si nos vamos a la parte de la base de datos, en nuestra colección Users, tenemos aquí nuestro UID que nos va a permitir recuperar los datos almacenados en nuestro Firestore. Y aquí tenemos nuestro atributo stat, lo cual se diferencia de cliente para aquellos usuarios y algunos usuarios que son administradores. Bueno, como segundo tenemos las funcionalidades para usuarios, en este caso para administradores. Se desarrollaron los componentes, para esto vamos al código. En nuestro caso tenemos cliente y administrador. Ahora, en administradores se desarrollaron componentes como arriendos, espacio, horarios, tarifas, usuarios y perfil, para permitir al administrador gestionar los espacios de parqueo, contratos de arriendo y ajustes generales en tarifas y horarios, respectivamente para cada uno. Las decisiones de diseño en esta sección. Ahora vamos a aquí como les vuelvo a repetir, en la parte de stat es lo que le diferencia a un usuario administrador de un cliente. Damos sesión, inicio de sesión. Bueno, ahora podemos registrarnos por medio de nuestra cuenta de Google. Bueno, hasta que se cargue, bueno, aquí tenemos. Como en este caso es cliente, vamos a cambiar, tenemos el menú principal de un usuario cliente, contamos con inicio, menú principal, perfil, en donde no le va a poder permitir editar. Damos logout y en este caso si cambiamos a uno de nuestros clientes como admin, ahora nos vamos a nuestra aplicación, le damos a iniciar sesión. Y ahora tenemos el menú principal de administradores, donde va a poder gestionar a los usuarios
a los espacios, tarifas, horarios de atención, arriendos y perfil. Los desafíos con los que nos encontramos principalmente se debieron al uso de Angular y Firebase para poder utilizar la autenticación por Google y para poder hacer el deploy de la página y que cualquier usuario, tanto cliente como administrador, pueda acceder a una IP fija, en nuestro caso así es parkinglot.web.app. Además de perfeccionar la interfaz para que siga los principios de UX UI, generando en los usuarios una experiencia agradable y un uso cómodo de las interfaces para poder usarlas de la forma debida. Nuestra configuración de nuestra aplicación, tenemos la documentación para la configuración y el despliegue de la misma. Tenemos requisitos previos, los cuales son tener instalado Angular CLI, Node.js y npm, contar con una cuenta en Firebase y tener el proyecto configurado en la consola de la misma. Además, tenemos que contar con ghcli y Git Bash, ya que Angular utiliza Git como su interfaz de control de versiones por defecto. Para corroborar que tengamos configurado Angular CLI, necesitamos el siguiente comando. Le vamos a dar ng version y aquí observamos información la cual nos dice qué versión tenemos de Angular CLI y otros paquetes de Angular. Para corroborar si tenemos instalado Node, damos Node -b y aquí nos dice nuestra versión de Node. Ahora para npm damos npm-b y también nos da la versión que tengamos de npm. Para Git Bash, que es un cliente en el terminal de Git, comprobamos por medio de Git y ahí nos muestra la versión de Git instalada. Guía de usuario, en este caso nuestro usuario cliente. Como ya tenemos nuestra aplicación desplegada en Firebase Hosting, tenemos la URL que nos da. Aquí copiamos el link de la misma y nos vamos a nuestro navegador. Desplegamos. Ya. Para poder iniciar sesión, le damos clic al botón. En este caso, le damos clic en el logo de Google para poder registrarnos por medio de nuestra cuenta de Google. Como en este caso ya tenemos registrado una cuenta con la misma, vamos a usar. Si sería otro caso, nos pediría nuestro correo y nuestra contraseña. Deberíamos ingresarlas y se verificará el correo y se activará nuestra cuenta. Nos redirige a esta pestaña para poder completar nuestro registro. Tenemos que ingresar nuestros datos personales. El nombre, nuestro teléfono, la dirección, nuestra cédula, y las placas de nuestro vehículo. Y le damos clic a registrarnos. Ya. En este caso ya tenemos registrado e iniciado sesión en nuestra cuenta. Para lo mismo, ahora nos redirige a nuestro menú principal. En nuestra pantalla principal podemos observar que tenemos un mensaje de bienvenida personalizado con nuestro nombre de usuario con el que nos registramos. También tenemos un segundo mensaje y tenemos información sobre las plazas disponibles que se encuentran en nuestro parqueadero actualmente. También tenemos una pequeña tabla donde nos mencionan las tarifas, en este caso el tiempo de la tarifa y el valor.
y una imagen del croquis que hace referencia a nuestro parqueadero, para que pueda ayudar al usuario a tener en cuenta y una idea de cómo se puede mover en el mismo. Esto hace referencia a nuestro menú principal. Si nos redirigimos al menú de navegación, tenemos la sección de perfil. Damos clic en perfil y podemos observar que aquí se encuentran nuestros detalles que ingresamos al momento de registrarnos: nuestro nombre, teléfono, dirección, cédula y placas de vehículo. Si damos clic en inicio, nos redirige a nuestra página principal y le damos clic aquí y nos redirige automáticamente a nuestro menú principal. Si le damos clic a editar, no nos va a permitir editar nuestros datos. Ahora, si queremos salir de nuestra cuenta, le damos a Logout y le damos nuevamente a iniciar sesión. Nos vuelve a pedir que registremos y por medio de nuestra cuenta de Google. Ahora voy a explicar el uso de guía para los administradores. En nuestro caso, como se mencionó anteriormente, tenemos nuestro botón de iniciar sesión y podemos acceder mediante Google simplemente. Elegiremos la cuenta con la que estaremos trabajando, en nuestro caso es esta, y en caso de no estar registrados podemos rellenar los datos normalmente. Una vez que tengamos rellenados los datos de la pestaña de registrarse, podemos darle clic al botón de registrarse. Esto de aquí creará una cuenta de cliente, lo que nos dará el mensaje de bienvenida personalizado por el usuario, el mensaje de bienvenida que nosotros tenemos configurado en la página, además de las plazas disponibles, el mapa y las tarifas. En este caso estaremos considerando que la cuenta de administrador es la primera de cliente que se está creando, entonces desde la consola de Firebase modificaremos la cuenta, que será este de aquí, para que tenga los datos de admin. Una vez que tengamos los datos de admin, podemos darle F5 para poder actualizar la página y esto nos redireccionará automáticamente a la pestaña de administrador una vez que valide los datos. Desde la pestaña de administrador tendremos los mismos datos a excepción del croquis, en donde tendremos nuestro mensaje de bienvenida personalizado, nuestro mensaje de bienvenida que hemos configurado anteriormente y las plazas disponibles, además de las tarifas. Además de nuestra pestaña principal, tendremos nuestra pestaña de usuarios que nos permitirá ver todos los usuarios que se encuentran registrados y mediante este botón de ver podremos modificarlos en caso de que sean necesarios. Por ejemplo, utilizando el usuario prueba, tendré los datos del usuario prueba y yo podré modificarlos a mi gusto. Por ejemplo, prueba de cambio, en donde si le doy al botón de editar, podremos ver aquí que la dirección se cambió correctamente al usuario de prueba que tenemos nosotros configurados. Nuestra pestaña de usuarios está organizada de forma distinta para dispositivos móviles y de escritorio, principalmente por el uso del espacio. Lo principal es saber que en dispositivos de escritorio tendremos más datos, además de la placa del vehículo, por ejemplo, que tenemos en nuestra primera sección, tendremos el nombre del usuario, el teléfono del usuario y el puesto que ocupa el usuario. En este caso la mayoría son clientes, en este caso tenemos solo un administrador. Pero si utilizamos nuestra vista de dispositivos móviles, veremos que para poder utilizar el espacio de una forma más adecuada solamente se ve la placa del vehículo y el botón de ver que nos permitirá modificar los datos de la misma forma. Esta ventana también es utilizable en dispositivos móviles. En este caso, lo único que cambia es nuestro botón de editar, que de estar arriba pasa a estar abajo para facilitar el uso de los comandos en dispositivos móviles. También tenemos nuestra ventana de gestión de tarifas que nos permitirá modificar todas las tarifas que estemos manejando en el día en caso de que no sean las correctas o se deban modificar por alguna razón.
Además podremos modificar nuestro mensaje del día. En este caso, por ejemplo, si yo voy a mi menú principal, que sería de la misma forma para clientes, este sería nuestro mensaje del día. Y si yo lo cambio en nuestra gestión de tarifas, por ejemplo, con una prueba de cambio de mensaje y le doy a nuestro botón de editar, en nuestro menú principal se hará la petición y se mostrará el nuevo mensaje cambiado. Tendremos también nuestros horarios de atención, en donde podremos ver principalmente nuestro horario general distribuido de lunes a viernes y de sábados a domingos. Estos horarios lo podemos modificar utilizando este botón de editar que nos desplegará la vista para editar principalmente horas de entrada y de cierre tanto para lunes a viernes como para sábados y domingos y guardar los datos. Además podremos crear fechas especiales, en este caso tenemos Halloween o Día del Escudo en Ecuador y Navidad, que cada una contará con su botón para eliminarlo de nuestra lista de fechas especiales o editar los datos en caso de que lo hayamos ingresado erróneamente. Para poder editarlos, cada uno cuenta con su pestaña personalizada, de la misma forma para poder crearlos. Si es que los eliminamos, desaparecerán tanto de aquí como de la base de datos. Y si recargamos la página, ya no volverán a aparecer. En nuestra pestaña de arrendos haremos algo similar a la de usuarios, en donde mostraremos nuestra placa, el estado, inicio, fin y el nombre del dueño del vehículo. Y podremos agregar un contrato a nuestra conveniencia dependiendo de los clientes. Además de que también podremos editarlos. Para poder crearlos, daremos clic en agregar y se desplegará esta pestaña en donde podremos colocar la placa del vehículo, por ejemplo, y se hará la validación de forma interna para que se vea que la placa existe y pertenece a un usuario. Y podemos configurar nosotros directamente la fecha de inicio y de fin del arriendo que se esté haciendo para el parqueadero. También se podrá eliminar dando clic en el botón que tiene forma de X y se eliminará automáticamente. En el menú de administradores también tenemos la configuración de perfil que nos permitirá ver los datos y poder modificarlos en caso de que sea necesario. Y nuestro botón de logout para poder salir de la sesión. Si es que no salimos de sesión y volvemos al inicio y damos clic en iniciar sesión, se hará una redirección automática a los menús de administrador porque estamos utilizando una cuenta de administrador. Pero si damos clic en logout y volvemos a dar clic en iniciar sesión, nos permaneceremos en esta página hasta que volvamos a iniciar sesión con alguna cuenta. Finalizo mostrando un poco de cómo tenemos nuestro proyecto programado. En este caso estamos utilizando el framework de Angular, que lo creamos utilizando el tipo de diseño SCSS para poder utilizar diseños específicos en cada ventana y un diseño global para todas, aunque mayoritariamente hemos configurado todo en nuestro styles principal, tanto las configuraciones de dispositivos móviles como nuestra, nuestro media only que nos permite tener los estilos específicos solamente para dispositivos de escritorio. Esto de aquí se hace siguiendo el reglamento de Mobile First, que significa que la página está principalmente creada para dispositivos móviles por temas de optimización y en caso de utilizarse en dispositivos de escritorio, esta no fallará, sino que funcionará de una forma distinta. Además, tenemos configurado nuestros componentes en forma de extra, cliente y admin. En nuestra carpeta de extra tenemos una carpeta de login y una carpeta de main. La carpeta de main contendrá toda la información referente a nuestra página principal, es decir, nuestro navegador con el menú que nos permite iniciar sesión. Y nuestra pestaña de login contendrá los formularios para registrarse, que en este caso es solamente el botón de Google, y para registrarse que serán todos los inputs necesarios, nombre, teléfono, dirección, cédula, placa y placas de vehículo. En cuanto a nuestro cliente, tendremos administrado un main C, que será el menú principal para clientes, y un perfil C. En caso del main C, estaremos utilizando las tarifas,
mensaje de bienvenida personalizado, mensaje de bienvenida que nosotros configuramos y las plazas disponibles en un momento específico. Y en caso del perfil solamente tenemos inputs y un botón que nos permite editar. Los inputs serán para poder recibir los datos y modificarlos en caso de que sea necesario. Y el botón nos permitirá editar los datos en la base de datos para que sean visibles desde otra cuenta, ya sea de administrador o la misma del cliente. En cuanto a nuestra carpeta de admin, tenemos configurado componentes de arriendo, espacio, horarios, main A, perfil C, tarifas y usuarios. Empezando por arriendos. Arriendos mostrará todos los arriendos disponibles, que será una petición a la base de datos, y se los mostrará con el componente ng4 de Common Module de Angular. Además, nos mostrará, por ejemplo, nuestro botón para eliminar. Nos mostrará los datos como para poder marcarlos en una columna. Y por último, el menú de crear nuevos arriendos. En caso de la carpeta de espacio, tendremos la gestión de espacio, plazas disponibles, cada uno con su input para poder modificarlo, y nuestro botón de editar. En caso de horarios, tendremos nuestro, nuestro horario general, que será de lunes a viernes, y sábados y domingos, y un ng4 que será para los horarios especiales, en donde será una petición a la base de datos y todos los horarios disponibles, todos los horarios especiales se llevarán a un cuadro que será mostrado en pantalla. Tenemos nuestro main A, que será el menú principal para clientes, para administradores, en donde será el mismo que para clientes, simplemente obviando el tema de el croquis. Además tenemos dos componentes de perfil, un perfil A y un perfil C. En caso de perfil A se utilizará para poder acceder al perfil del administrador directamente y no nos permitirá, por ejemplo, modificar el estado o la tarea del usuario, ya sea cliente o administrador. En cambio, perfil C es un perfil al que accedemos y también nos permite modificar la función, sea cliente o administrador. Y este de aquí se modificará con respecto al ID del usuario al que estamos accediendo. Además, tendremos un componente de tarifas que simplemente nos permitirá modificar el mensaje del día para que sea visto por todos los usuarios y las tarifas que serán distribuidas conforme se reciban de la base de datos. Y por último, los usuarios que se mostrarán en un ng4 en donde por cada usuario disponible se mostrará un cuadro que contenga los datos del usuario. Para todas las transacciones que estamos realizando con la base de datos y con Firebase, estamos utilizando la carpeta de servicios que nos permite tener primero Google Out, que será la mayoría de transacciones que estamos haciendo con Firestore y principalmente la autenticación con Google. En este caso, para poder hacer una validación con los datos, en este caso, para poder hacer una validación de los datos, lo que estamos haciendo es, en la pestaña de login, utilizar este comando que nos devuelve el usuario. Al usuario le sacamos la UID y la guardamos de forma local en un archivo .json. Ese archivo .json nos servirá para poder acceder mediante las otras ventanas en donde obtendremos el valor de identificador del usuario y lo compararemos con alguno de los usuarios en nuestra base de datos para poder sacar los valores. Tenemos nuestro getUser y nuestro setUser. Un método de checkUserExist que nos permite saber si es que el usuario existe en la base de datos. Esto principalmente se realiza para que si el usuario no existe en la base de datos, no tenga acceso a los menús de cliente y administrador, sino que sea redirigido automáticamente a la pestaña de inicio. Tenemos un método de registerUser que nos permitirá ingresar los datos del usuario que sean registrados en la pestaña de register.
y sean subidos a la base de datos. Tenemos un método de SaveUser que nos permitirá guardar los datos del usuario. Este método es muy similar a register_user, sin embargo, lo que nos permite modificar también es el stat, que es en nuestro caso la función que le estamos dando, ya sea cliente o administrador. Y este lo utilizamos principalmente en el menú de administradores para poder modificar a cada uno de los clientes. GetRole lo estamos utilizando para ver si es que un cliente es administrador o cliente, y nos sirve para que un cliente o un administrador no pueda acceder a las pestañas a las que no corresponde. Este método principalmente se usa para que los clientes no puedan, por ejemplo, acceder a la gestión de tarifas, horarios o usuarios, sino que solamente puedan acceder a sus ventanas de menú principal y perfil. Logout, que estamos utilizándolo para poder salir de sesión, cerrar la sesión de Google, y GetUserInfo, que nos sirve para obtener toda la información del usuario que tenemos en la base de datos de Firestore. GetTarifas nos devuelve el valor de nuestra colección pública y nuestro documento público, que será la que puede ser accedida tanto por usuarios como por administradores, porque contienen datos globales, por así decirlo. Y SaveTarifas, que nos sirve para poder modificar los datos desde una pestaña de administradores. Tenemos también nuestro GetEspacio. Tendremos métodos de get para cada una de las ventanas de administrador. Esto principalmente se realiza porque cada una de las ventanas de administrador permite cambiar los datos de una forma respectiva, ya sea de espacio, de horarios o de tarifas. Entonces, antes de poder modificarlas, vemos conveniente que el administrador pueda saber los datos anteriores en esa misma ventana o de ese mismo documento. Para eso se utilizan todos estos métodos de get y save para poder guardarlos en caso de que sean modificados. Tenemos, por ejemplo, get general, que nos permite modificar los horarios generales, save horarios para poder guardar los horarios, y en este caso tenemos el convert time to timestamp y un método más que no encuentro. Tenemos también dos métodos de convert to timestamp y format timestamp, que nos permiten principalmente manejar los datos de formato timestamp en nuestra base de datos y manejarlos en forma de date, hora y minuto principalmente en nuestra página. Esto nos sirve, por ejemplo, para horarios y para los arriendos. Tenemos nuestro get horarios, como ya se mencionó, format timestamp with AM and PM, que nos sirve para tener un acceso al valor sea de noche o de día. Se utiliza en horarios principalmente. Y strike data también se utiliza para lo mismo. Tenemos get arriendos y save arriendos, que nos permiten modificarlos, y get users, que nos permite recibir en forma de documento todos los usuarios que tengamos registrados en nuestra base de datos. Para finalizar, mostraré nuestra base de datos. En este caso es Firestore, que lo estamos utilizando en el proyecto cs-parking-lot, y nosotros lo tenemos distribuida de la siguiente forma. Principalmente usuarios. Cada usuario se identifica con su ID y contiene los datos del usuario. Estos usuarios serán validados mediante el UID que se guarda en el archivo .json de cada uno de los usuarios. Tenemos nuestra colección pública, que nos permite tener principalmente horarios de entrada y salida de los horarios generales, es decir, de lunes a viernes y de sábados y domingos. Y nuestra carpeta public, que nos permite tener nuestro mensaje del día, el estado del parqueadero, que puede ser abierto o cerrado, las plazas disponibles y nuestras tarifas, las tarifas que tengamos configuradas para que se tenga un valor por tiempos definidos en cada uno de los espacios. Tenemos horarios, que esta colección guardará los horarios principales o los horarios especiales, digamos, en donde se genera un código automático,
y cada código automático guarda una fecha de inicio, fecha de fin y un nombre que podemos definirle, ya sea, por ejemplo, Halloween y nosotros habíamos eliminado Navidad. Tenemos también la gestión de espacio de lugar 1. En este caso, si se quisiera o si se necesitara agregar más lugares, sería posible simplemente agregando un documento más. Y esto de aquí nos permite tener los clientes en un día, los espacios ocupados, los espacios reservados y los espacios totales. Por último, tenemos la colección de arriendos que nos permite identificar mediante la placa del cliente, saber primero el estado del vehículo, si se encuentra dentro o fuera del parqueadero, la fecha de inicio y fin del arriendo y el nombre del usuario dueño del vehículo que está arrendando un espacio.